Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con este Congreso Internacional sobre nuevos desafíos del derecho civil en relación con la protección de las personas vulnerables y en este segundo panel vamos a hablar de los sistemas de apoyo. Hace unos días estuvimos los que estamos en la mesa y el, y el primer ponente de hoy, el profesor José Ramón de Verda, en un congreso en Valencia y me gustó mucho la frase que dijo el profesor Vincenzo Barba en este congreso, donde mencionó que hablar de la vulnerabilidad es cuestionarse si los mecanismos del derecho funcionan. Y precisamente es lo que vamos a hacer aquí en esta mesa, donde hablaremos de la incidencia de la Ley 8/2021, por la que se modifica la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que incorpora los principios de la Convención de Nueva York, que fue esta convención ratificada por España sin ninguna reserva en el 2007 y luego entró en vigor en el 2008, pero hasta esta ley del 2021 realmente no se incorporan esos principios. Entre ellos es fundamental el que aparece en el artículo 12 de la Convención, donde dice que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas en todos los aspectos de la vida. Esta incorporación ha tenido un gran impacto y ha supuesto la supresión de la incapacitación judicial por las medidas de apoyo y también la supresión, con ello, del sistema de representación legal por un sistema basado en la autonomía y el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. La aplicación de este y otros principios que están en el Convenio de Nueva York no está exenta de problemas en la práctica, como vamos a ver en la mesa de hoy, no solo en el ámbito del derecho español, sino también en otros ordenamientos europeos como el italiano o el portugués e incluso transatlánticos como el brasileño, el mexicano, el argentino o el chileno. Sin más preámbulos y hecha esta pequeña introducción, voy a pasar a dar la palabra a un experto en la materia, que es el profesor José Ramón de Verda y Beamonte, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y buen amigo de esta casa, que nos va a hablar de los principios generales del sistema de apoyos en la legislación española. Cuando quieras, José Ramón. Pues muchísimas gracias, querida Virginia. Es un placer estar aquí, aunque sea en línea, con todos vosotros, que nos volvemos a ver esta semana, y con todos los amigos latinoamericanos, que estos sí que son amigos de verdad. Así que podemos decir que estamos entre amigos. Otras veces se dice, pero no es verdad. Esta vez sí. Lo que no perdono a Javier es que me haya puesto a las 3, hora que en España es hora de la siesta rigurosa, donde las personas de bien descansan. Pero bueno, como tampoco soy una persona de bien, tampoco tengo especiales problemas. Me toca a mí hacer esta primera intervención sobre la legislación española, sobre esta ley 8/2021, que es una ley que, digamos, que cambia el modo de aproximarse a la discapacidad por parte de la legislación española. Como ha dicho la profesora Múrtula, es un desarrollo del Convenio de Nueva York de protección de las personas con discapacidad y cambia la perspectiva de aproximarse a esta cuestión. ¿Por qué? Porque el principio básico que va a inspirar esta legislación es el del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Antes lo era el de tutela. No quiero esto decir que el de tutela de las personas con discapacidad haya desaparecido, pero está claro que la valoración de ambos principios ha de realizarse hoy con preponderancia del primero, sobre todo por aplicación del principio de libre desarrollo de la personalidad. Se trata no tanto ya de
restringir el ejercicio de capacidad jurídica, sino sobre todo de fomentarla a través de medidas positivas. Por eso desaparece la antigua incapacitación y se sustituye por toda una serie de medidas de apoyo que básicamente son de tres tipos: las medidas voluntarias de apoyo, la guarda de hecho y la curatela. Y además tiene como característica que se intenta, en la medida de lo posible, la desjudicialización. Por eso, en primer lugar, rigen las medidas de apoyo. En segundo lugar, cuando no las haya, se acude a la guarda de hecho, siempre que exista, sea suficiente y adecuada, y solo en última instancia, al menos según lo que es la legislación o el tenor de la nueva legislación, se acude a la curatela, que puede ser de tres tipos: asistencial, complementadora, que es la clásica, o con facultad de representación, que se asemeja algo a lo que era el antiguo tutor, pero no acaba de ser lo mismo, porque digamos que el principio que debe de regir la actuación del curador es el libre desarrollo de la personalidad de la persona a la que apoya. Este sería pues el esquema básico de las medidas de apoyo en conexión con el principio de libre desarrollo de la personalidad, y un poquito vamos a referirnos, a dar unas pinceladas sobre este tipo de medidas de apoyo. El primero es el de las medidas voluntarias de apoyo, que son diversas, pero sobre todo lo que se ha tratado de potenciar es, por supuesto, la autocuratela, que ya existía bajo la figura de la autotutela, y sobre todo lo que son los poderes de representación. Y estos poderes de representación básicamente se encauzan a través de dos figuras. Una, que es los poderes preventivos, para el caso de que haya necesidad de, en un futuro, ser apoyado, y los poderes con cláusula de subsistencia, que son unos poderes que se dan a personas en los que se confía. Por lo tanto, quizás no pudiera dar a ninguno de ustedes que nos oyen, pero que tienen como característica que producen efectos de manera inmediata y que subsisten incluso aunque posteriormente una persona caiga en discapacidad, y que evitan que se nombre una curatela con facultad de representación. Estas medidas tienen que hacerse en una escritura pública y deben inscribirse en el registro civil a efectos de publicidad. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de Italia, donde estas medidas no están previstas, en España están funcionando bastante bien, aunque hay que decir que está funcionando sobre todo el poder con cláusula de subsistencia, porque si es un poder por futuro, hay que probar la situación de necesidad, de tal manera que es mucho más práctico un poder que produzca efectos de manera inmediata, sin necesidad de tener que demostrar que existe necesidad de apoyo. Claro que ya digo que estos poderes tienen una ventaja, que es la agilidad, que el apoderado no esté sujeto a las restricciones y controles judiciales que tiene el curador, pero también tiene un problema, y es que te tienes que fiar muy mucho de quien se lo das, porque una vez que pierdas tu capacidad natural de entender y de querer, pues estás en manos del apoderado. Sí es cierto que, lógicamente, mientras tú conserves esta capacidad, sí que puedes revocar. Sí que puedes revocar. Bien ante el notario o bien ya en el procedimiento de provisión de medidas de apoyo, como la audiencia es previa, hay alguna sentencia en la que dice que si conserva la persona con discapacidad el discernimiento, puede tranquilamente dejar sin efecto ese apoderamiento sin necesidad de la escritura pública. La gran segunda medida es la guarda de hecho. ¿Qué es la guarda de hecho? Pues la guarda de hecho es una forma de apoyo que ya existía antes, pero que se ha tratado de dar un apoyo jurídico más preciso, a fin de dotar al guardador de hecho de unos poderes de representación. ¿Qué es el guardador de hecho? Pues es una persona, normalmente un pariente, que suele convivir con
una persona con discapacidad que de manera espontánea y altruista pues cuida de ella. La gran reforma en este punto es que se conceden directamente por el Ministerio de la Ley al guardador de hecho facultades de representación, si bien muy limitadas. ¿Para qué? Para evitar que se vaya a un procedimiento judicial, y hay que pensar que hasta la reforma muchísimas veces solo para pedir una pensión de seguridad social se incapacitaba a una persona y se le restringía de manera muy extensa el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto ya no es necesario, sino que actualmente el Código Civil faculta a los guardadores de hecho para que en nombre de la persona con discapacidad pueda pedir prestaciones económicas a las administraciones públicas y también para que puedan ejercitar actos económicos de escasa significación o de pequeña cuantía. Aquí el problema fundamental que se ha dado es con las entidades bancarias, porque frente a las administraciones públicas estas han considerado bastante una declaración responsable. Pero los bancos pues no ha sido así, y ante los bancos se encuentra uno con la gran dificultad de tener que probar que se es guardador de hecho. Entonces, lo que ha sucedido es que en algunos casos, cuando el notario lo admite, pues se han acudido a actas de notoriedad de esta condición de guardador de hecho, que esto sí que lo admiten los bancos, pero no todos los notarios están dispuestos a darlas. Y también lo que se ha hecho es ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pedir la condición de guardador de hecho o la de curador, como ya veremos. Según la legislación española, cuando hay una guarda de hecho que funciona de manera adecuada y suficiente, no procede la curatela, pero sí que se dicta un auto en el que se dice que una persona es guardador de hecho a ciertos efectos que son a los que interesan al demandante. Con lo cual se ha producido una distorsión del sistema que le llamo la judicialización de la desjudicialización, porque se quería evitar ir al juzgado y al final se acaba yendo al juzgado, aunque es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y las desventuras de la guarda de hecho no han acabado aquí, porque en la práctica hay una desconfianza grande hacia los guardadores de hecho por parte tanto de las administraciones públicas como de los operadores jurídicos. Y hasta tal punto que el Tribunal Supremo, a pesar de que la ley dice que cuando haya una guarda de hecho suficiente y adecuada no procederá a la constitución de la curatela, pues en 2 sentencias el Tribunal Supremo ha venido a decir que cuando los familiares llegan a la convicción de que en la práctica tienen grandísimas dificultades para ejercer sus facultades representativas como guardador de hecho, que se proceda a constituir un jurado. No es esto lo que decía la ley, ni muchísimo menos, y esto es un fracaso del sistema, quizás porque no se han previsto medios de prueba de la guarda de hecho, quizás por la desconfianza de los operadores jurídicos, veremos si esto se arregla, porque en todos estos casos que hemos visto, la guarda de hecho en realidad en sí misma era suficiente. Lo que pasa que en la práctica no funcionaba. Por eso son muchísimas las curateras que se están constituyendo, e incluso curateras con facultad de representación que en principio debieran ser excepcionales, pero que muchas veces son las más frecuentes, casi un 85 o un 90%, probablemente porque a los tribunales llegan ya los casos más graves. Pero yo me voy a referir aquí a algunos casos en los cuales sí que es necesario la constitución de curatela, porque la guarda de hecho no es en sí un sistema conveniente ni adecuado. El caso más característico es cuando hay un gran patrimonio que administrar. Cuando hay un gran patrimonio que administrar, la guarda de hecho posiblemente no funciona. ¿Por qué? Porque son necesarias actuaciones representativas de manera muy continuada que van más allá de estas pequeñas intervenciones de actos de pequeña cuantía económica o de escasa significación. Por ejemplo, he visto un caso de una persona que tenía alquiladas 11 propiedades inmobiliarias.
pues esto requiere una persona que esté encima de ello, y si es profesional, mejor. O, por ejemplo, cuando hay una persona que es guardador de hecho, pero que ejercita mal la guarda de hecho, pues en fin, no es necesario que sea por dolo, sino simplemente pues, por negligencia, porque quizás pues, enferma, tiene una edad ya inconveniente y hasta ella misma necesita ser apoyada. Pero hay un caso que también es muy discutido, pero es un caso que ha dado lugar a una jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, que es la prodigalidad. Yo siempre digo de broma que es una figura que a mí me preocupa porque yo gasto mucho y en consecuencia no sé hasta qué punto no podría estar inmerso en ella. Pero lo que está claro es que la legislación española ha suprimido la prodigalidad como figura autónoma. De tal manera que hoy a una persona, por ser pródiga, no se le puede sujetar a curatela. Sin embargo, en la exposición de motivos de la ley del 2021 se dice que ello no significa que no pueda reconducirse la prodigalidad a alguna de las medidas de apoyo previstas en la ley cuando haya una discapacidad. Concretamente hay un caso en el cual una persona con discapacidad en un principio no tenía patrimonio y no planteaba pues especiales problemas. Pero ¿qué ocurrió? Que heredó una cierta cantidad de dinero importante, y entonces es cuando empezaron los problemas, porque empezó a realizar gastos absurdos y también hubo personas que se aprovecharon de su discapacidad. Y aquí el Tribunal Supremo vino a decir que cuando hay una discapacidad de base, pues sí que está justificada la constitución de una curatela complementadora, no representativa, en el sentido de que la validez de los actos de la persona con discapacidad estén sujetas al consentimiento del curador. Ahora bien, tiene que haber una discapacidad de base, porque si no también, como algunas veces hemos dicho, San Francisco de Asís sería un pródigo y estaría sujeto a curatela. San Francisco de Asís no tenía una discapacidad, sino que simplemente había hecho una elección de vida de entregar todos sus bienes a los pobres. O cualquier persona que ingresara en una orden religiosa, por ejemplo. No tiene una discapacidad, sino que realiza una elección vital que es perfectamente tutelable. Y luego los otros dos grandes principios a los que me voy a referir con un poquito más de detalle son el principio de autonomía de la voluntad y el desarrollo de la personalidad, al que ya me he referido, y los principios de necesidad y de proporcionalidad. Este principio de voluntad, como ya he dicho, es el leitmotiv de la reforma, es el que inspira toda la regulación del Código Civil. Pero aquí se han planteado dos cosas. Una, puesto que este es el principio básico, ¿es posible someter a medidas de apoyo, a curatela, a una persona que lo necesita, pero que se opone a ello? Bueno, el Tribunal Supremo nos ha dicho que sí. Y hay un caso muy famoso, que en España conocemos todos, que es el caso Diógenes, en el cual había un señor que tenía esta enfermedad, este trastorno, e iba acumulando basura en su casa hasta el punto que estaba en un proceso de degradación personal y social, porque sus vecinos pues empezaba a tener relaciones insoportables con ellos. Y aquí el Tribunal Supremo viene a decir que aunque esta persona no quería, se le sujetó a una curatela muy flexible, de 6 meses, de carácter asistencial, para que contratara un servicio de limpieza. Yo creo que aquí el Tribunal Supremo tiene razón, porque una cosa es que el leitmotiv sea la libre voluntad de la persona, y otra cosa muy distinta es que no haya que protegerla cuando esta persona no puede formar libremente su voluntad por una razón muy sencilla, porque tiene una patología de base que le impide tomar conciencia de la necesidad de apoyar medidas, de necesitar medidas. No quiero yo esto decir que haya que someter a curatela a personas un poco bohemias o un poco convencionales. Hay un caso de una abuelita de 91 años que estaba perfectamente de la cabeza, pero que no quería salir de casa.
no salía, decía que estaba en su casa bien, le llevaban la comida, le limpiaban, y aquí los hijos decían, tú estarás mejor en una residencia. La señora decía, yo no me quiero ir. Y el juez dijo, pues si no se quiere ir, que se quede en su casa, que está bien atendida. O sea que hay que distinguir entre lo que es necesidad y conveniencia, que son cosas distintas, porque las conveniencias son apreciables probablemente según el juicio de valor de cada cual. El otro gran cuestión que ha surgido es si existe todavía un principio de interés superior de la persona con discapacidad que pueda imponerse contra su voluntad. Hay quien dice que no lo hay, porque hoy en día el único principio que rige es la voluntad. Yo creo que esto no es así y que también se consagra, tanto en la Convención como en el Código Civil, el respeto a los derechos fundamentales de la persona y el principio constitucional de dignidad. Entonces, evidentemente, mientras una persona sea consciente, ha de atenderse a su voluntad. Pero en el momento en que tenga una enfermedad que le impida tomar conciencia de una necesidad de apoyo que es necesaria para el ejercicio de sus derechos fundamentales y para la tutela de su dignidad, sí que se debe actuar. Y esto el Tribunal Supremo también lo ha reconocido. Y me voy a... Me ha dicho el profesor Barceló que tengo 5 horas, pero quizás creo que 5 horas podrían ser un poco excesivas y voy a consumir simplemente 5 minutos. Y es un poquito reflexionar sobre el principio de necesidad y de proporcionalidad. La necesidad significa que objetivamente es necesario que se establezca una medida de apoyo. Y la proporcionalidad, ¿qué significa? Que esta medida de apoyo debe de realizarse con la menor injerencia posible en la libertad de la persona. Y esto se refiere tanto al tipo de medida de apoyo que se establezca como a la extensión de la misma. Por eso la curatela con facultad de representación es subsidiaria, solo cuando, pese a haber hecho un esfuerzo considerable, no pueda saberse la voluntad de la persona con discapacidad, y la complementadora es subsidiaria. Pero además existen posibilidades múltiples, como por ejemplo establecer curatelas asistenciales en el ámbito de la salud, complementadoras en el ámbito de la administración de los bienes, complementadora en un ámbito, con facultad de representación en otra. Digamos que la extensión puede ser muy flexible. Y además, el principio de necesidad nos dice que la actuación no puede ir más allá, la del curador, de aquello para lo que expresamente se haya previsto. Y además, tras la reforma del 2021, hay casos en los que clarísimamente ya no es posible que se restrinja el ejercicio de la capacidad jurídica. Uno, para otorgar testamento. Esto no significa que si una persona no tiene capacidad natural de entender y de querer, pues no se le permita. Pero a priori no se le puede privar de esta facultad, sino que habrá que examinar el caso concreto. Y tampoco el ejercicio de la capacidad para contraer matrimonio. Ya mi maestro, el profesor Montes, hace muchos años decía que se casaba es porque no estaba bien o porque, digamos, que no tenía una capacidad natural de entender y de querer, porque si no, no se casaría. Esto creo que no debe ser así. De hecho, él se casó. Yo no me he casado, afortunadamente. Pero bueno, permitan esta broma, pero lo que está claro es que no se puede, como pedía una mujer a un juzgado de Valencia, decir que el hijo para casarse necesitará el consentimiento de la curadora que era ella. Esto es un acto de libertad y si tiene capacidad podrá ejercitarla y si no, no. Y ya termino con un caso bastante reciente que ha examinado también el caso de hasta qué punto el principio de necesidad puede ser interpretado de manera flexible o debe de ser interpretado en sentido estricto. Y el caso es el siguiente. Una persona que estaba sujeta a curatela y que se divorció. Y se divorció sin el permiso de la curadora, que era una de sus hijas. Entonces, la exmujer impugnó la sentencia de divorcio, diciendo que esto era un acto complejo para lo cual se requería el consentimiento de la curadora.
el auto, la resolución de incapacitación, lo que había dicho es que se requería la intervención del curador para los actos de cuidado médico y también para los actos económicos de carácter complejo. Y la exmujer sostenía que el divorcio era un acto económico de carácter complejo. Bueno, aquí podríamos discutir sobre si el divorcio es económico, sobre si lo es el matrimonio. Desde luego, hoy, desgraciadamente, el amor es lo que rige los matrimonios y por eso duran tan poco, 10 años máximo, salvo casos excepcionales, pero está claro que el matrimonio, en principio, aunque tenga efectos patrimoniales, pues es un acto personalísimo. Y lo mismo es el divorcio. El divorcio es un acto de carácter personal. Podríamos discutir si es un acto complejo. Yo creo que es bastante más complejo casarte que divorciarte. Y que no tenga consecuencias económicas, pues también es discutible. Que se lo digan a que se queda sin casa, a que tiene que pagar una pensión de alimentos a los hijos, una pensión compensatoria a su excónyuge. Pero bueno, está claro que en principio no entra dentro de lo que es un acto económico de carácter complejo. Y entonces el Tribunal Supremo vino a decir que esa sentencia de divorcio estaba bien dictada porque no se podía extender el ámbito de aplicación de la curatela más allá de lo estrictamente previsto por la resolución judicial que la había establecido. Y bien, yo tengo que decir que me lo he pasado divinamente, porque además antes me he echado mi siesta, así que estoy muy descansado. Y sin más, agradeciendo al profesor Barceló su gratísima invitación, siento no estar allí porque no hemos podido comer un arroz alicantino, pero con esto, aunque es peor el de Alicante que el de Valencia, como todo el mundo sabe, pero bueno, dicho esto, pues sin más, pues doy por concluida mi intervención y por supuesto siempre estoy a disposición de todos ustedes. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Ha sido una intervención, yo creo que muy clara, donde has puesto pues, el foco de atención en los tres pilares de la Ley 8/2021, la desjudicialización, que al final no ha sido tal, ¿no? Porque hay muchos casos que acaban en los juzgados donde los guardadores de hecho pues, necesitan una sentencia auto que acredite su condición para poder actuar como representantes o que sean asistenciales de las personas con discapacidad. Luego, también creo que ha señalado con mucha claridad el principio de autonomía de la voluntad y cómo lo ha matizado a veces el Tribunal Supremo, porque evidentemente las situaciones de discapacidad no son iguales en todos los casos y muchas veces hay que proteger a la propia persona con discapacidad de su enfermedad o discapacidad. Y luego también la tercera pata o principio, el de necesidad y proporcionalidad, que como bien indicas, pues exige que las sentencias judiciales sean interpretadas de forma restrictiva, en pro del principio de autonomía de la persona con discapacidad. En fin, muchas gracias, José Ramón.